Empezaba a caer la noche del 27 de enero del 2020. María, quien se encontraba en su casa, la cual era compartida con su hermano, creía que era una noche como cualquier otra. De pronto, alguien llegó y golpeó la puerta. Ella se asomó por la ventana para ver quién era, dándose con una sorpresa. Era Juan, su conviviente de 47 años. Él sorpresivamente sacó una pistola de su bolsillo y le disparó. María tuvo una muerte instantánea. La Fiscalía de Arequipa determinó su autoría por este crimen que ocurrió en Chala y sentenció a 20 años de cárcel a Juan. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Camaná. Además, deberá pagar la reparación civil de 50.000 soles en favor de los familiares de la víctima. Otro caso similar ocurrió el 21 de junio. Diana se encontraba en su vivienda junto a su hijo de 3 años. De pronto, Pedro, de 24 años, ingresó al inmueble ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre y la empezó a agredir y abusar sexualmente de ella. Las agresiones se dieron en presencia del menor. Diana presentó la denuncia y el Ministerio Público sentenció a Pedro a 24 años de cárcel. Además, deberá pagar una reparación civil de 15.000 soles en favor de la agraviada y será sometida a un tratamiento terapéutico especializado para lograr su rehabilitación social. Eric Pumacayo Rocha, jefe de la Unidad Territorial Arequipa del Programa Nacional Aurora, define la violencia contra la mujer como aquella situación, acto o condición que cause daño, genere sufrimiento y le recorte sus derechos. Y en el caso de las relaciones de pareja empieza mucho antes de la convivencia. Empieza en la etapa del enamoramiento, cuando el enamorado se molesta porque la chica llegó tarde, le empieza a poner caras por cómo se viste, o por los amigos que tiene, o por asistir a reuniones familiares con sus primos, con sus amigos, y eso se va normalizando. Ruth Gallegos Esquivia, psicóloga y psicoterapeuta sistemática familiar, precisa la violencia como la acción y misión que va a generar daños en la salud física, salud emocional, aspecto sexual, económico, patrimonial de las personas que lo reciben. Bueno, primero que es practicado con la finalidad o el objetivo de causar daño en la otra persona y que definitivamente pues tiene consecuencias tanto en el aspecto físico, psicológico, también sexual y actualmente considerado también económico patrimonial, ¿no? El número alarmante de personas que viven en violencia y las consecuencias que generan las mismas en la vida de las personas hacen considerar a la violencia contra la mujer como un problema de salud pública que no solo afecta a las víctimas, sino también a los hijos y por ende a nuestra sociedad. Este incremento llegó a su pico más alto durante la pandemia provocada por la COVID-19. Actualmente, la violencia se viene normalizando pese a los esfuerzos que realiza el gobierno para prevenirla y erradicarla. Desi Sanabria, coordinadora del Centro de Prevención del Abuso Sexual, aseveró que la violencia contra la mujer se ha normalizado en las zonas rurales de Arequipa, debido a que en algunas de ellas no llega el tema de prevención y los operadores de justicia cuentan con muy pocas herramientas para tratar estos casos. Allí, en muchas zonas, se ha normalizado la violencia. Se ha normalizado quizás por muchos motivos. Uno de ellos va a ser el tema de la falta de programas de prevención. No se ha prevenido en absoluto desde que la ley creo que ha sido dada. Desde el 2016, Arequipa fue la región, una de las primeras regiones, realmente fue la primera que conformamos nuestra instancia de lucha contra la violencia regional. Qué bonito y qué bueno, pero de la regional a las provinciales tardó mucho tiempo, ¿no? Y vemos también en este momento el letardo que ha habido y mucho más todavía con este tema de la pandemia, se le tardó mucho más. Tema de prevención, muy poco, y los operadores de justicia que están allá tienen muy pocas herramientas para llegar al tema de justicia. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de la pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países. Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su familia y menos del 40% de las mujeres que experimentan algún tipo de violencia buscan ayuda.
Así lo indicó Ángela Acevedo, directora ejecutiva del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la mesa informativa número 25, Violencia contra las Mujeres, Tolerancia Social y el rol de la prensa. Durante el confinamiento, las personas han tenido que aprender a convivir en espacios cerrados con sus agresores. La convivencia obligada ayudó a distinguir a los grandes grupos de personas afectadas por la violencia durante la pandemia: víctimas directas y las víctimas indirectas, señaló Ruth Gallegos. Según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2020, aplicado a 37.895 mujeres entre 15 a 49 años, señala que durante el primer año de la pandemia provocado por la COVID-19 se registró un 50,1% de violencia psicológica y verbal, seguido por la violencia física con un 27,1%, y en el tercer lugar encontramos a la violencia sexual con un 6,0%. Los factores de riesgo para que ocurra violencia contra la mujer son los estereotipos o roles de género, tolerancia frente a la violencia de género contra la mujer y control en la autonomía. Una mujer que es víctima de violencia llega a padecer cuadros depresivos mayores, trastornos de ansiedad, son propensas a ideas de autolesión, además de conductas suicidas, dificultándoles a poder afrontar una vida más saludable debido a la inseguridad y temor excesivo a poder romper con la relación violenta. La violencia está marcada en 3 ciclos: acumulación de tensión, explosión de la violencia y la luna de miel. En la primera etapa crece el estrés y se derrumba la comunicación. Los abusadores a menudo agreden verbalmente a sus parejas y suceden incidencias menores de violencia. Durante este periodo, las víctimas tratan de anticiparse al humor del abusador. En la segunda etapa, la tensión ha aumentado y finalmente estalla la violencia, lo cual puede resultar en lesiones serias e incluso la muerte. Las agresiones van ligadas al estado emocional del abusador o por un evento externo. Durante este periodo, la víctima realiza acciones para sobrevivir al abuso. Estas pueden incluir la acomodación a las demandas del abusador o tratar de escapar. Finalmente, en la última fase, el abusador puede mostrarse arrepentido, suplicante e implora el perdón. Promete que esto nunca volverá a suceder otra vez. Puede lucir vulnerable, causando en la víctima un sentimiento de culpa y responsabilidad. Y el ciclo de la violencia en realidad no corta, no termina. Lo preocupante es que la violencia aumenta en frecuencia y en intensidad. En el ciclo de la violencia, el círculo de la violencia, eso es lo que preocupa. Que si de repente la violencia inició solamente con violencia psicológica, llega un momento en que ya la violencia psicológica queda de lado y va sumando la violencia física, ¿no? Y otras formas de violencia que obviamente pues van haciendo que van incrementando el riesgo de las personas que viven en estas situaciones de violencia. Ruth Gallegos menciona que cuando se aborda el tema de violencia se debe de diferenciar los casos detectados, casos atendidos y casos recuperados, siendo este último una consecuente de 2 primeros en mención y que juegan un rol muy importante en la recuperación de la víctima, pero hoy en día se encuentra en un porcentaje reducido. Pero sobre todo yo creo que lo importante sería tener una cantidad exacta, ¿no? Una cifra exacta que revele cuántos de los casos detectados y atendidos han sido recuperados, ¿no? Recuperados emocionalmente, psicológicamente, y me parece que estamos todavía hablando de un porcentaje bastante reducido, ¿no? Y ese creo más bien que sería un tema muy interesante para que la academia, las universidades pudieran también implementar algún tipo de investigación o plantear investigaciones en relación a no la atención de violencia, sino más bien a la recuperación de las personas afectadas por violencia, ¿no? Tanto de la violencia directa como de la violencia indirecta. Violencia contra la mujer en Arequipa. Si bien es cierto que el gobierno ha implementado servicios esenciales de atención durante el estado de emergencia para prevenir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tales como la línea 100, chat 100, servicios de atención urgente, hogares de refugios temporales, línea 1810 y centros de emergencia mujer, los casos no han disminuido y muy por el contrario han tenido un ligero incremento. No están disminuyendo.
Tenemos un ligero incremento cada mes, 3 puntos porcentuales cada mes, pero si sumamos todo el año, bueno, pues se torna un porcentaje bastante importante, pero es un porcentaje que han sido cubiertos y atendidos por nosotros. De enero a octubre del 2021, Arequipa se convirtió en la segunda región a nivel nacional con más casos atendidos por violencia contra la mujer, registrándose 12.562. Según el CEM de la ciudad de Blanca, 6.844 casos fueron por violencia psicológica, 4.099 por violencia física y 1.561 por violencia sexual y 58 por violencia económica o patrimonial. La violencia psicológica es la que se presenta en mayor porcentaje. Casi un 60% de los casos atendidos son de violencia psicológica. La violencia física es la que está en segundo lugar, con aproximadamente un 30% más o menos, ¿no? La violencia sexual es algo que nos está preocupando porque está ocupando de un 10 a 12% de todos los casos atendidos en la región Arequipa. La violencia patrimonial apenas se tiene conciencia de ello, recién se están manifestando casos, estamos llegando apenas al 0.5 o 1% de todos los casos atendidos, porque la mujer no entiende que, o no es consciente todavía de que el hecho que no le brinden la pensión, no la dejen trabajar, no le permitan tener un empleo, no lo asimila todavía como un tipo de violencia, ¿no? Cuando el hombre no le permite que vaya a trabajar o cuando la controla, la deja que vaya a trabajar pero está ahí en la puerta vigilándola, no le deja tener su triciclo para que venda, su máquina de coser, la rompe, le corta la luz para que no genere ingresos, porque el agresor sabe que en la medida en que la mujer es independiente económicamente, va a ser independiente de él también. Un elemento importante en el tema de la violencia es la dependencia económica que tienen las víctimas de sus agresores. De los casos atendidos en los centros de emergencia mujer en Arequipa, 10.254 fueron reportados por mujeres, 898 fueron víctimas entre 0 a 5 años, 1.796 entre 6 a 11 años, 1.036 entre 12 a 14 años, 868 entre 15 a 17 años y 2.174 entre 18 y 29 años, 4.749 entre 30 a 59 años y 1.041 casos en personas de 60 a más. Entre tanto, de los 23 centros de emergencia mujer habidos en Arequipa, 6 de ellos figuran en los 20 primeros puestos del ranking nacional de casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres. Los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual son los CEM de Miraflores, Cerro Colorado, Acequia Alta, Campo Marte, Andrés Avelino Cáceres y Miguel Grau. La presidenta de la Asociación Pro Mujer y Derechos Humanos señaló que el incremento de los casos de violencia contra la mujer se debe a que nuestros gobernantes no se preocuparon de potenciar la familia. A esto, agregó que la mayoría de los casos, las víctimas llegan a tener una relación con una persona a la cual no conocieron por mucho tiempo. No, más bien de darle un empoderamiento, entre comillas, a la mujer, y ella ha dejado de cumplir algunos roles muy importantes, muy básicos, que pueden sacar adelante una familia, mujeres, varones, que sean hijos de estas mujeres, que tengan una mentalidad de respeto, de tolerancia, con todas las demás personas, ¿no? Guadalupe Valdés agregó que los medios de comunicación tienen en sus manos el poder para ayudar a disminuir estos casos, pero por el contrario lo exacerban, emitiendo a diario diferentes tipos de noticias sobre violencia, normalizando este tema como algo cotidiano. Tan solo el módulo penal para la sanción de delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en su primer año de funcionamiento emitió un total de 2.887 sentencias, mientras que los colegiados penales dictaron 9 sentencias de cadena perpetua en casos graves de feminicidios y violaciones a menores de edad. El 51% de los casos atendidos corresponde a delitos de violencia sexual,
23% a actos contra el pudor y tocamientos indebidos, el 14% a delitos de agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar y el 12% a feminicidio y tentativa de feminicidio. En el 68% de los casos, la víctima y el agresor pertenecen al mismo entorno familiar. El 70% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes. En un 94% las agraviadas son mujeres y en el 99% de los casos son imputados son varones. La presentación de una denuncia por violencia es solo el primer paso para iniciar el proceso de recuperación de la persona afectada. Las víctimas además requieren el respaldo del sistema judicial. A ello tiene que romper o superar la idea distorsionada de que en una relación es ella la responsable de que el hogar marche bien e intentar que la pareja cambie su accionar. Mientras no se cambie todo esto, la temática de violencia y recuperación psicoemocional de las víctimas dificultará el trabajo de los psicólogos, volviéndose más complicado y prolongado, señaló la psicóloga Ruth Gallegos. En la mayoría de los casos, las víctimas no denuncian a sus agresores debido a que se encuentran amenazadas de muerte. A esto se suma el maltrato al que viven a diario, llegando incluso hasta el feminicidio. Que Hombres por la Igualdad trabajó mucho con la policía, con las autoridades, con el ejército. Y cuando tú ves que se ponen el mantil rosado, era concluir un ciclo donde ellos reconocían la gran importancia de eliminar estereotipos, donde la mujer es aquella que lava, plancha, cocina, sirve y el objeto sexual para ser usada, versus una corresponsabilidad del hogar, las obligaciones, las responsabilidades y esa visión de futuro para ellos, para los hijos, en un clima de armonía, de paz, de continuo desarrollo, para hacerlos competitivos en lo que ellos quieran. Guadalupe Valdés señaló que la violencia se debe erradicar desde sus inicios. A los hijos de las víctimas se les debe hablar de la situación, violencia dentro del hogar, y enseñar que ellos no repitan estas acciones en el futuro. Agregó también que una mujer debe enamorarse de una persona que la respete y haga lo propio en su entorno familiar, amical, sus aspiraciones y otros. Nosotras necesitamos decirles a nuestros hijos mira, desafortunadamente nosotros como familia no estamos viviendo lo que podría ser bonito, pero tú puedes salir de eso. Tú no vas a repetir esta situación, hijo, hija. ¿Y cómo no vas a lograrlo? ¿Cómo vas a lograr que tú no repitas esto? Sabiéndote valiosa. Para disminuir los casos de violencia contra la mujer se necesita el involucramiento de toda la sociedad y las instituciones. Además, se debe asimilar el enfoque de género en cada uno de los espacios públicos y privados. En los casos de violencia no solamente es necesario contratar más psicólogos en las postas o dar más charlas de escuelas de padres, es asimilar el enfoque de género en cada una de las instituciones públicas y privadas y comprometernos todos. ¿Qué significa asimilar el enfoque de género? Significa entender que durante muchos años, históricamente hablando, la mujer ha sido postergada, relegada, discriminada. Hay empleos, por ejemplo, en el caso de construcción, a un hombre le pagan más que a una mujer, aun cuando los dos hacen el mismo trabajo. En el tema de las oportunidades, en el tema de la participación de la mujer y de los hombres en espacios públicos, en espacios políticos, en espacios de decisión. Tenemos excelentes experiencias de mujeres emblemáticas trabajando por las mujeres, la ministra de la Mujer, ¿no? la ministra del Desarrollo Social, la primera ministra, ¿no? Tenemos congresistas, pero a pesar de ello se las sigue discriminando, siguen siendo víctimas de acoso político, siguen siendo víctimas de procesos de discriminación en las convocatorias y en los procesos de selección. Siguen habiendo muchas situaciones que en la medida que, ojo, no solamente es asimilar para ponerlo en la política pública. Gloria Montenegro agregó que para reducir la violencia se necesita una sociedad educadora por la igualdad. Además, se debe de enseñar que los niños y niñas tienen las mismas posibilidades y fortalezas, donde nosotros debemos brindarles las oportunidades para que tengan éxito, para que no haya ningún tipo de violencia, para que aprendan a conversar, tolerar, dialogar y llegar a consensos. Se fortalezca la ciudadanía para tener mejores autoridades y no tener machistas
liderando instituciones que donde deberían estar personas de primer nivel, de prestigio, y no gente que está denunciada por violencia, su esposa, sus hijos, sus hijas. Eso tenemos que cortarlo de raíz. Para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, se necesita de un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y local, la sociedad, autoridades, los medios de comunicación, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, profesionales, entre otros, además de un incremento del presupuesto para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para implementar herramientas de justicia en los centros de ayuda para las víctimas y fortalecer los temas de prevención en las zonas alejadas del país, además de las urbanas. No callen. Las mujeres arequipeñas están demostrando, por las mismas estadísticas de las que tú me hablas, que no están dispuestas a callar más. Que en Arequipa las mujeres no solamente están siendo empoderadas, están siendo conscientes de que la violencia que sufren ellas no solo les afecta a ellas, les afecta a sus hijos y afecta a nuestra sociedad. Estamos aquí para atenderles, somos servidores públicos y tenemos vocación de servicio porque interiorizamos lo que ustedes viven más allá de lo que ustedes simplemente relaten. Las vamos a acompañar, no van a estar solas. Desde el momento en que ustedes vengan al Centro de Emergencia Mujer, ya no estás sola, tienes a una institución, tienes a profesionales, tienes al Estado protegiéndote, como es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Ven, por favor, acude a la línea 100, llama al 105, ven al Centro de Emergencia Mujer, que vas a tener apoyo de manera permanente.